Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. El día de hoy en Comunicación 5.0 contamos con la presencia de Sheila Amador. Es una periodista mexicana con una sólida trayectoria. Es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Ha trabajado en medios impresos como El Economista y El Centro. Actualmente es la directora de información en MBS Noticias, donde lidera el equipo de reporteros y corresponsales. Además de conducir espacios informativos, se encarga de impulsar investigaciones especiales realizando coberturas en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio PEN México y el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Es un gran honor contar con su presencia en Comunicación 5.0. Hola, estamos en Radio Anáhuac 1670 AM y esto es Comunicación 5.0. Y como ya escucharon, tenemos una invitada de honor que es Sheila Amador y actualmente Sheila es directora de información de MBS. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Oye, Sheila, a ver, empecemos pues como hay que empezar, ¿no? Platícanos por qué estudias periodismo, entiendo en la Carlos Septién. Sí. Estudiaste. ¿Y qué te movió a estudiar periodismo? Porque hoy a los chavos como que le tienen miedo y no lo tienen claro exactamente qué es el periodismo. Entonces, ¿qué te movió a ti? Y después platícanos un poquito tu historia y cómo llegas a MBS, que hace un momento me decías ya vas a cumplir 16 años. Ya. En la radio. Sí. Qué padre. Pues a ver, sí. Platícanos, ¿qué te atrajo del periodismo? Fíjate que yo me voy a remontar a mi infancia. Bien. Yo jugaba en mi bicicleta a reportar hechos noticiosos, sin saberlo. Y para mí era un juego. Y para mí era pues muy interesante y muy divertido. Y yo veía en ese entonces, pues estamos hablando de hace los 80s, pues había pues un monopolio que sabíamos todos, pues que era Televisa. Entonces pues era la referencia de lo que uno veía en la tele. Pues yo veía con mi abuelito, que yo estaba mucho tiempo con él, y veíamos esta transmisión kilométrica de ECO, que sí. Entonces era una primera experiencia, digamos, de noticias continuas. Como una primera plataforma, una de las primeras plataformas, ¿no? Muy, muy amplia, con corresponsales internacionales, nacionales, y yo me sentaba en vacaciones a ver noticias todo el día con mi abuelito. Y me gustaba mucho. Y pasó el tiempo y pues nunca supe que esa era mi verdadera vocación. Y ya cuando entré en la prepa a elegir, pues ya sabes, área y demás, como que mi idea era estudiar Derecho, que era como la parte que probablemente yo quería desarrollar. Y después dije, no, hubo una espinita, no sé qué, pero hubo algo que me movió. Dijo, no, eso no. Y entonces dije, voy a explorar otras cosas, comunicación. Y de pronto me entero que que hay un área especializada en ese entonces, que no había muchas escuelas todavía de periodismo nato. Encontré la Septién, hice el examen y afortunadamente me quedé y fui la más feliz, porque había hecho examen también para entrar a la UNAM o entrar a la UAM, que era más comunicación, sí. Propiamente no era periodismo. Y digo, qué bueno que no me quedé, porque tuve la oportunidad de estudiar en la Septién, y cuando recién hice el examen de admisión y vi lo complejo que era, porque no era, o sea, se me hizo más difícil ese examen que el de la UNAM o el de la UAM, porque era mucho más especializado, ¿no? Con conocimientos mucho más hacia esa área. Y dije, híjole, pues está muy difícil, quién sabe si me quede. Afortunadamente me quedé. Y de verdad que me encantó desde el día 1 la carrera hasta el último. Lo disfruté muchísimo, me gustaba pues investigar más allá de lo que te enseñaban en la escuela. O sea, sí fue algo como que me apasionó. Y pues de ahí hasta la fecha, ¿no? Siempre procuro buscar nuevos talleres, cursos, diplomados, etcétera, porque pues nunca hay que dejar de aprender. La actualización, de actualizarse, ¿no? Claro. Oye, sí. Perdón, hay algo interesante que hemos tenido en esta mesa.
Sobre todo la parte del periodismo. O sea, hemos entrevistado a mucha gente que se dedica al periodismo y ahora tú vuelves a mencionar algo que ha sido mencionado, quizá no por todos, pero sí por la mayoría, que es una parte como nostálgica respecto a la infancia. O sea, Mira. sí, Sam Adams, no sé si lo ubicas, es a Samuel, decía, si mi memoria no me falla, que él con su papá leía mucho los periódicos y entonces él pues también tuvo el interés y se preguntaba que por qué, y ahora tú lo mencionas diciendo que con tu abuelo veías las noticias y tú jugabas a ser reportera. Entonces, bien interesante que el periodismo es uno de esos, probablemente uno de esos oficios que desde muy temprana edad puedes tener ese gusanito, por llamarle así. Yo creo que sí, uno lo trae, ¿no? Digo, puedes desarrollar muchas habilidades y aprender muchas cosas, pero yo sí creo que pues debes de traer como esa sangre pues de reportear, en mi caso, que es algo que me apasiona y que sigo haciendo cuando lo puedo hacer. Y pues digo, ya mucho más adelante que ya hice investigación periodística ya de fondo, pues es algo que me encanta y yo coleccionaba periódicos desde entonces. Hace poco que fuera lo del eclipse, pues ahí me tiene sacando mis reliquias de cuando fue el eclipse en el 91, creo, o antes. Y pues sí, es algo que uno trae y que yo creo que también se nota en las ganas y en el empeño que uno tiene en su trabajo, porque lo disfrutas. Claro, y la energía viene muy de fondo, entonces siempre estás como pues buscando más, como dijiste hace un momento, estar actualizándote y estar buscando la calle, aunque a lo mejor ya tienes hoy una responsabilidad más de oficina. Y una vez que sales de la Carlos Septién, ¿qué haces? ¿Por dónde te empiezas a mover? Pues sí busqué siempre la reporteada. En un principio empecé así, fíjate, ahora me acuerdo, me haces recordar. Empecé haciendo encuestas, me acuerdo, para BIMSA, que ahora es Ipsos BIMSA, era encuestadora y hacía, pues porque hay que buscar chamba. O sea, tú sabes que es bien difícil en cuanto sales de la escuela encontrar trabajo. Pero pues siempre busqué hacer como pues relaciones y tener por ahí teléfonos de pues buscar, ¿no? En ese entonces las redacciones, los periódicos y demás. Total que empecé con estas encuestas y en alguna ocasión, justamente para un debate presidencial, hicimos encuestas en El Economista, en el periódico. Entonces, desde ahí, pues dije, yo quiero trabajar en un periódico ya, ¿no? Y yo fui y me entrevisté, o sea, pedí que me dieran chance de hacer prácticas o lo que fuera. Yo dije, pues aunque no me paguen, no importa. Y entré como becaria, ¿no? Obviamente, pues también te hacen todo un examen, pues no es fácil, ¿no? Entré como becaria y estuve un buen rato ahí como becaria. Aprendí en ese entonces el movimiento de una redacción, lo disfruté muchísimo y después me empezaban a dar chances de ir a cubrir los eventos que los reporteros ya contratados y destacados del periódico no querían cubrir, por supuesto, porque a uno le toca tocar puertas y picar piedra. Y entonces empezaba a cubrir eventos de lo que fuera y eso me ayudó como a aprender de distintas fuentes, ¿no? No una sola y siempre muy enfocada al tema político económico. Entonces me empecé a adentrar muchísimo en eso. Y la verdad, para ser muy honesta, pues no me llamaba la atención otra cosa más que eso. Entonces, empecé reporteando así y después de un rato ya me dieron chance de entrar, ya me contrataron formalmente como reportera. Y empecé ya cubriendo fuentes políticas en El Economista. Cubrí partidos políticos, en algún momento cubrí Senado, después cubrí, ya no me acuerdo, ¿no? Muchas fuentes, hasta que también me tocó cubrir un tiempo presidencia. En ese entonces estaba, ¿te acuerdas cuando estaba Fox y justamente López Obrador también como jefe de gobierno, que siempre fueron las mañaneras desde ese entonces? Sí. Y después era lo que el presidente quiso decir, que en ese entonces Rubén Aguilar, que era el vocero presidencial de Fox, salía a dar su segunda, a contestar lo que López Obrador ya decía en la mañana. Sí. Y a decir lo que el presidente quiso decir, ¿no? Entonces me empezó a tocar cubrir toda esa parte y pues ahí empecé, digamos que ahí empecé ya como formalmente a reportear
y pues aprender un Y montón un momento muy caliente en Sí. términos de política, porque Sí. justo fue el cambio de gobierno, Sí. la alternancia famosa, Sí, y con Fox, que fue un presidente que entró hablando muchísimo y luego pues se fue, diluyendo un se poco fue eso. diluyendo y tuvo que hacer este trabajo Aguilar de lo Ujú. que el presidente quiso decir para salvarle Sí. de las 10,000 que se metía casi Hombre, todos los sí. días, ¿no? Sí, ¿no? Y uno veía que sí sufrían, ¿no? O sea, yo Sí. veía que corrían, que no sabían cómo calmar las crisis que había. Y por otro lado también, y lo que a mí me gustaba mucho es que también me daban oportunidad de cubrir como, pues no solo una fuente, sino que también después cubrí a López Obrador como jefe de gobierno. Ok. Y me tocó todo este proceso histórico ahora que lo vemos en retrospectiva del desafuero, ¿no? Ajá. Todo este proceso legislativo que lo lleva pues a la Cámara, aquel discurso histórico que pronuncia en San Lázaro, y después pues todo lo que conllevó a este momento, digamos, histórico y lo que siguió y pues hasta dónde llegamos ahora, ¿no? Nunca nos imaginábamos en ese entonces que pues el entonces López Obrador pues se convertiría después de muchos años Presidente. en Pero desde presidente. ahí viene haciendo el ejercicio. O sea, Claro, lo acabas de decir, las mañaneras. Claro. Estamos hablando del año 2000. claro. O sea, son 24 años Sí. con esa misma idea. Y a lo mejor mucha gente de los estudiantes no lo saben, pero todos los segundos pisos de la Ciudad de México, Ujú. en aquel entonces Distrito Federal, Sí, fue un proyecto de López Obrador. así es. ¿No? Digamos, a nivel ciudad, eso fue lo que hoy fue su Tren Maya y así, ¿no? Pero Sí. todos los segundos pisos, aunque no los terminó él, pero él Ujú. empezó. Exacto. Y que empezaron justo con este problema de los bandos. Sí, los chavos seguro no ni lo recuerdan, pero él emitió, o sea, para que no nos parezca raro ahora la reforma al Poder Judicial, en ese entonces él emitió bandos que eran reformas. En ese entonces hay que decirlo, la Ciudad de México no tenía una constitución. Exacto. Entonces eran otros procesos legislativos. Y Sí. entonces él emitió estos bandos, que fue lo que después se convirtió en una contradicción enorme, porque decían, ¿cómo vas a construir, no? ¿Cómo vas el predio del Encino que estaba acá, pues justo Ujú. por estas instalaciones, y que se convirtió en un problema gigantesco, que fue lo que lo llevó al desafuero y que, pues digo, ya es historia, pero ahí empezó todo, ¿no? Y este fenómeno de comunicación que es Andrés Manuel López Exacto. Obrador empezó en las mañaneras, que era un formato muy distinto al que ahora vemos en Palacio Nacional, Ujú. en el Salón Tesorería. En ese entonces era en el Salón Francisco Zarco, si no mal recuerdo, en el Palacio del Ayuntamiento, ahí en el Centro Histórico. Ok. Y pues entonces entrábamos todos los medios tempranísimo a apartar lugar, ¿no? Ajá. Y llegábamos y pues era muy diferente. No había internet como ahora. Claro. Hay que decir Todo que era por también la parte teléfono. tecnológica, pues uno dictaba sus adelantos por teléfono, Sí, ¿no? exacto. A veces y otras veces sí ya pues con los primeros celulares, pero pues no es como ahora lo tenemos tan familiarizado y socializado, ¿no? Entonces eran otras herramientas tecnológicas, era otro país, era otra ciudad. Y en ese entonces, pues era arrebatar la palabra y un gritadero, y al que él te volteaba a ver y pues si le gustaba tu pregunta, te contestaba, ¿no? Ok. O el que hablara más fuerte, o el que, pues ahí era un tiro con todos Ajá. los compañeros, ¿no? Pero también fue muy divertido y hacía giras y nos subíamos a un microbús, que era lo que nos llevaba así como a hacer los recorridos en las colonias, porque siempre ha sido de hacer recorridos. Ujú. Y pues fue después esa etapa muy interesante de lo del desafuero. Después se queda Alejandro Encinas Ajá. como jefe de gobierno. Sí. Y pues me tocó también toda esa parte. Y pues los eternos procesos y bueno, la eterna campaña, ¿no? De López Obrador, ¿no? Que hasta Así que lo es. consiguió. Y pues bueno, ya después se vinieron otros procesos como los campamentos de reforma, que fue Durísimo. durísima esa parte. Y pues mi fuente asignada era parques, jardines y campamentos de reforma, y pues me la viví ahí 41 días, si no mal recuerdo también, viendo cómo era todo ese tema tan complicado del voto por voto, casilla por casilla, que pues él siempre hasta la fecha terminó diciendo que le robaron esa elección cuando gana Calderón. Sí. Y pues fue también interesante cómo la sociedad cambió su perspectiva pues de los gobiernos, ¿no? Ya no era este prismo de los 70s, ¿no? Ajá.
que ya estaba la alternancia, ya había estado Fox, había estado Calderón, y pues los medios cambiaron muchísimo, También. había mucha más apertura, pero lo que no cambió, y creo yo, lo platicamos en el siguiente bloque, pero esa animadversión del presidente ahora y el jefe de gobierno en ese entonces y el candidato después por los medios que no coincidían con su ideología y que no aplaudían sus acciones. Sí, que ese es un sello de él. O sea, él se ha construido a base de encontrar enemigos y de fabricarse enemigos y de hacerse de enemigos. Sí. Y los medios, pues son... ahí es donde hoy él construyó la oposición dada en los medios, donde sabe que los medios pues le van a pegar, pero no le van a hacer daño. Y dejó a la otra oposición suicidarse solita. Pues sí, digo, ya ellos solitos. Sí. Oye, sí. Me está interesantísimo. Y ahora, mientras platicabas, a ver, yo no he estado cerca del periodismo. Yo siempre he estado en áreas comerciales y ahora aquí en la parte académica. Pero sí me gustaría también ahorita que me platiques cómo es un día en la vida de un reportero en esta fuente política, ¿no? Creo que se habla mucho del buen hacer en la parte de reportear, pero entiendo yo que es durísimo. Uf. Es súper duro y es ahí donde se chapan los periodistas que realmente son de abolengo y lo traen en la sangre. Es ahí, ¿no? Es ahí, no hay otra. No hay otra fórmula y no hay varitas mágicas que te conviertan en periodista o en reportero, ¿no? Y yo a veces prefiero de verdad que me digan reportera que periodista porque siento que es más mi oficio. Y sí es bien duro, o sea, un día es levantarte muy temprano, bueno, me voy a la noche. Antes de que empiece el día, tú tienes que revisar tu orden de trabajo que te asigne tu medio, pues para ver qué vas a cubrir al día siguiente. Y ya que ves tu orden de trabajo y ves que tienes 5 eventos, 2 a la misma hora, tienes que rescatar otro, tienes que hacer guardia. Pues mira, tú por lo regular tienes tus fuentes asignadas, ya sabes qué te toca cubrir, a quiénes tienes que seguir. Depende de los medios, obviamente, pues cada quien tiene sus distribuciones distintas de sus fuentes, pero por ejemplo, alguien que cubra la parte política y hacía yo esta referencia de la transición, que es un periodo complicadísimo porque estás un poco en el limbo y tienes que hacer, y por ejemplo, a mí me tocó cubrir la transición de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno. Ajá. Y entonces era hacer guardia desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche o más, dependiendo. Órale. Porque cuando había campamentos, sí me quedé a dormir en campamentos varias veces para ver si los políticos que decían que se quedaban realmente se quedaban a dormir o iban un ratito, se regresaban a su casa, a su camita y regresaban tempranito pues a hacer la pantomima de que sí, claro. Entonces sí me quedé varias veces y sí vi muchas cosas. Pero bueno, así es. Entonces tienes que llegar muy temprano, estar esperando quienes llegan a las reuniones que tiene ahí en su casa de transición. Y yo siempre digo que pues no todo es nota, pero son datos que te sirven para cubrir y reportear, ¿no? Exacto, y reportear la fuente, y allí es donde te haces de tus fuentes. Es donde tú empiezas a platicar con estos actores políticos que son cercanos a ella o a su equipo y su círculo cercano, y es donde empiezas a tejer estas redes que para un futuro te van a servir como fuentes, ¿no? De información a las que tú en algún momento les puedes mandar un mensaje, pues para preguntarles un dato, ¿no? Para saber algo, para si hay una crisis de algo que te puedan responder un sí o un no, que tengas esa facilidad de ser cercano. ¿Y cómo te ganas la confianza de esa gente? Porque es gente, yo me imagino, desconfiada por naturaleza, ¿no? Por el puesto que tienen, pero pues sí se va generando una relación con el reportero y empiezan a soltar información que de pronto debe de haber cosas bien interesantes ahí. ¿Cómo trabajas esta relación y cómo se genera la confianza? Pues es difícil, ¿no? Ganarse la confianza. Cañón. Por ejemplo, yo empecé en prensa escrita, ¿no? Entonces, pues depende ahí de las notas que tú publiques, de cómo manejas la información, de que seas respetuoso de tu fuente, en el sentido estricto de que si te dicen, a ver, esto es off the record, no lo puedes publicar, no lo puedes sacar al aire, lo tienes que respetar. Perfecto, sí o sí. Porque si tú
no sigues ese acuerdo o si tú te vas por la libre. Te pegas un tiro en el pie. Claro. Y al día siguiente que tú le digas, oye, dame una entrevista, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues, no, claro que no. Pues te estoy diciendo que sea de récord y tú lo publicaste, ¿no? Y a veces y mira que así se pierden las mejores notas, ¿eh? Porque, claro, porque cuidando pues, la confianza, cuidando te enteras de fuente. unas cosas que dices, ups, esto es la de oro, ¿no? Por Y la supuesto. tienes que dejar pasar o construirle algo alrededor y... Claro, y por eso están los trascendidos y las columnas, ¿no? Ahí es donde Exacto. salen más chismecillos, que a veces viene más nota que la nota que todo el mundo trae, ¿no? Ajá. Y pues es este valor agregado que tú le puedes dar a tus notas, ¿no? Ok. Por ejemplo, el estar ahí presente todo el tiempo y ver este movimiento que te comento y que puedas tener este contexto te ayuda a entender cómo está la situación, ¿no? Y hasta uno los empieza a conocer tanto que sabe cuando hay una fricción, que sabe cuando hay un problema, que empiezas tú a detectar cosas buenas y malas, ¿no? O que lo que empiezas a dejar de ver algún actor que llegue a las visitas. O sea, es un cúmulo de información que tú como esponjita tienes que absorber para entenderlos y que también puedas justo un poco en este contexto que preguntabas de la confianza, pues el entenderlos, ¿no? O sea, si tú ves salir a un Marcelo Ebrard cabizbajo de la casa de transición, Ajá. pues dices algo pasó, ¿no? Ok. Algo hay raro. Pues te puedes acercar a lo mejor y preguntarle, oiga, ¿todo bien? ¿No? Ujú. Y ese tipo de cosas y pues con el tiempo, ¿no? El que también te vean ahí como soldadito, ¿no? Todo el tiempo pendiente y preguntando y pues te empiezas a ganar su confianza porque saben que tú estás interesado por la información que te puedan dar, ¿no? Y Ok. que no vas a esperar en la comodidad de tu redacción a que el cuate del medio de O al sea, lado te honran ayude. la presencia del reportero. Yo creo que sí, yo creo Ajá. que la mayoría, y que espero que así sea todavía, porque sí es difícil, ¿no? El que también está para los equipos de comunicación, ¿no? A veces uno es muy engorroso, o sea, sí, o sea, yo entiendo que hay veces que lo que menos quieren es verte, ¿no? Claro. O que les descubras una reunión secreta, ¿no? O sea, a mí me pasaba que a veces yo descubría alguna reunión secreta y digo, hablando de la transición, y me refiero a lo de Brad, que fue lo que me tocó, Ajá. que tengo un poco más fresco, pero ya fue hace muchísimos Sí. años también. Si de pronto tú detectabas, tiene una oficina alterna, no siempre va de su casa a el gobierno de la Ciudad de México, o no siempre va, tienen reuniones en mil lugares, pero muchos establecen pues casas alternas de oficinas. Sí. Y si, descubres alguna donde nadie había hecho base y de pronto empiezas a llegar y tú cómo te enteras y tú cómo viste y tú, pues esa es tu chamba de reportero, Claro. ¿no? No les gusta, por supuesto, porque les descubres ahí cosas o ven que no es tan fácil Y ahí ya. empiezas a negociar con... Sí, O sea, no amenazándolos, digamos, pensando en un medio respetable, pero sí como diciendo, oye, yo sé esto, nada más dime por qué es, para que yo no lo vele, pero dime qué está pasando. Y ahí exactamente. empiezas un diálogo con tus fuentes, ¿no? Exactamente. O sea, no solamente es un arrebatar o un jalar información, sino hay un diálogo y tú les puedes compartir también cosas como reportero. Claro, claro. Y además, a veces, pues, quienes escuchan la radio o ven la televisión o leen un medio escrito, hablo solo de los convencionales, ahorita si quieres hablamos de las redes, pero Sí, pensarán que uno va, cubre la conferencia y se regresa a su casa o a su redacción. Y no, hay un trabajo brutal después de eso, porque hay que preparar ese material, claro. hay que analizarlo con lupa, depende obviamente pues, de mil factores, pero pues hay que analizarlo, hay que ver cuál es la nota, eso de ver cuál es la nota también es bien importante, porque hay veces que si tú no estás completamente informado de esa fuente en particular, todo se te hace nota, porque todo se te hace novedoso y porque dices, ay, es que dijo que va a bajar la inseguridad. Ujú. Lo dice diario. Claro. O sea, entonces tienes que ser hábil en ese sentido de pescar la declaración nueva, de pescar el datito. Y tienes que estar, si no estás, pues ni te enteras. Exactamente. Lo que ¿no? decías hace un momento. Exactamente. Entonces eso a ti te da la confianza también de que tu información está bien confirmada, de que tu nota está bien redactada, está bien hecha, si es para prensa, si es para tele, si es algo que está pasando en ese momento en vivo, pues estar con el contexto suficiente para improvisar si vas a entrar al aire en radio o en tele de ese hecho que estás reportando en vivo, ¿no? Y eso
Y a la fecha a mí me pasa, o sea, yo en la medida en que tengo confianza en que sé del tema que estoy hablando, pues me siento segura al aire, por ejemplo, ¿no? Si no, Claro. pues y sí se nota, ¿eh? Yo he escuchado que hay quienes no tienen ni idea de lo que están hablando o que les pasan las preguntas y dices, no, bueno, este cuate no sabe nada. Sí, ¿no? tienes la sensibilidad y lo detectas. Sí, pero pues hay veces que son muy hábiles algunos, ¿no? Y no se nota, Ajá. pero pues te da más confianza hacerlo a la antigüita y bien, ¿no? Qué bien. Oye, a ver, ya comentaste hace un momento lo de las redes sociales, ¿no? Ujú. Gracias por el espacio que nos das para entender el mundo del reportero y sobre todo creo que salió padre porque es como el deber ser, ¿no? Sí. El honrar tu trabajo estando y honrando a tu fuente, respetándola. Que Y esa es la así, parte bonita, ¿eh? claro. Hay unas muy feas Ajá. y que no estoy, perdón que interrumpí, pero No, creo que pero es qué bueno que lo importante dices. porque ahora que recordaba este episodio y que a veces los ataques a los medios, Sí, ¿no? sí, retomemos. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando fue la época de los campamentos de reforma, Ujú. del voto por voto, casilla por casilla, todos los días a las 4 de la tarde había una asamblea informativa en el Zócalo, encabezada por López Obrador. Ajá. Entonces él andaba en el día, pues en reuniones, andaba en los campamentos, andaba pues tratando de recabar pruebas para llevarlas al tribunal, del fraude, del presunto fraude, etcétera. Y en la tarde llegaba al Zócalo a dar como su parte, ¿no? De que, bueno, pues hoy hicimos tal cosa o estamos preparando tal defensa o están X, ¿no? Entonces, pues había muchísimos simpatizantes que llegaban religiosamente a las 4 a verlo y a escucharlo Ujú. y a aplaudirle, ¿no? Y pues, digamos, las bases de lo que ahora Es es como Morena, que en ese caudillo, entonces, un ídolo. claro, en ese entonces era PRD, Ajá. que ya hoy está en extinción, Sí. pero recordemos que en ese entonces era el PRD. Y en ese momento, el enemigo número uno del presidente ahora, en ese entonces López Obrador, candidato, era Televisa. Ajá. Entonces, todo era Televisa. Todo era en contra de Televisa, todo era tirarle a Televisa y a todos los medios que no fueran, bueno, eso no ha cambiado, menos la jornada. Y en ese entonces, me acuerdo que y sigue pasando, pero en ese entonces se usaba mucho a la gente en contra de nosotros, los medios, que estábamos ahí cubriendo. Entonces, Ok. todo el tiempo era señalar, como ahora en las mañaneras, Sí. pero pues muy similar, pero pues eso con gente alrededor. Claro, popular sin una pantalla oficial Sí, enfrente. sí, sin que fuera un lugar seguro o un lugar cerrado, Ajá. sino que era exponerte y evidenciarte ante sus seguidores. O sea, poco menos que Sí, señalándote a y ti. lo hacía, y sí señalaba. Y sí lo Y señalaba. sí lo señalaba. Ok. Y entonces los medios no dicen la verdad y no publican que cuánta gente está en los campamentos todos los días y no sé qué. Y entonces nosotros era así como que, oye, somos reporteros, nosotros no somos ni directores editoriales, ni dueños, ni nada de nuestros medios. Nosotros estamos reportando la información que está surgiendo de esto y nosotros no la cabeceamos. Nos Nosotros, estás exhibiendo. pues O sea, nos estás claro. más bien poniendo en riesgo. Y sí, y esto sí lo quiero decir, o sea, sí hubo muchas agresiones de la gente hacia nosotros. A mí Órale. me tocaron bastonazos de señoras adultas mayores que pues estaban apasionadas Encrespadas. defendiendo el, el triunfo que en ese entonces decían que habían obtenido en las urnas y salías, le llamábamos el corral de la ignominia. Entonces íbamos saliendo y pues tómala, o sea, sí a bastonazos o a muchos compañeros que llevaban cámaras de tele y pues ya les daba miedo Llevar el equipo. exhibir de qué medio eras, porque Claro. pues imagínate los pobres de Televisa, ¿no? Que también decían, pues, que yo qué, ¿no? O sea, yo sé que pues está enojado con el medio y pasa lo mismo ahora en las mañanas. Digo, a diferencia de que, insisto, el espacio es diferente, pero es este mismo fenómeno de enojarse con quien no explica las cosas y las plasma en notas o en piezas de prensa, de tele, de radio, como tú las estás viendo, ¿no? Entonces el no estar conmigo, estás en mi contra, creo que no ha cambiado. Y no solamente es eso, no estás conmigo, estás en mi contra, luego entonces eres mi enemigo. Sí, los adversarios, Los los adversarios. conservadores, o sea, todos estos términos que empezó a acuñar hace muchísimos años. Creo que ahora entiendo muy bien porque ha sido la dinámica que ha seguido todo el tiempo y quienes, digamos, son mucho más jóvenes y que les tocó por primera vez esta elección, la cobertura y todo,
pues se les hacía novedad y yo, no, mano, no sabes lo que las que sufrimos en ese entonces, porque además era tiempo de lluvias, ¿no? Y entonces los campamentos inundados y pues había que correr y había que hacer un montón de cosas pues para poder reportearlo Sí. y el estar ahí como al pie del cañón y pues es una disciplina y quiero decirlo de la disciplina porque hay veces que a mí me ha tocado platicar con estudiantes y que les empiezas a decir estas cosas, ay no, qué horror, qué flojera, o sea, ¿cómo vas a hacer de esto todos los días? Y yo, pues es que sí es una disciplina, ¿no? La lectura de la prensa, por ejemplo, que sí es una disciplina Sí, es que que es un estilo de vida, o sea, sí, es un oficio de mucha profundidad y sí, por muy eso hoy demandante. no lo entienden muchos porque no, o sea, a ver, hoy es casi inviable o pensar que Reforma pueda estar parado como estuvo, Ujú, ¿no? Y sin sí, embargo sí, está, entonces pasa lo mismo. Oye, ¿cómo es posible que como reportero o periodista tengas que hacer esto? Y decir, no, es que así es. pues sí. Y es que ¿No? así es y que a veces es complicado como entenderlo, ¿no? Y que a veces uno, pues sí, claro, es que ese es un estilo de vida y quienes nos dedicamos a esto, pues las familias lo entienden, ¿no? Porque pues saben que si en un momento dado tienes que correr porque se volvió a escapar el Chapo, Sí. ¿no? Pues ni modo, lo tienes que hacer y tienes que dejar lo que estés haciendo por esto. Y hablábamos de los sismos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay alguna emergencia, algo así, en mi caso, lejos de salir corriendo, pues yo subo a la cabina, ¿no? Por ejemplo, y ahí vi una vez una frase en el Newseum en Washington, en Ajá. este museo maravilloso de medios, que decía, hay 3 clases de personas que corren en sentido contrario a un desastre: los policías, Ajá. los bomberos y los Y los reporteros. reporteros. Y es cierto, uno siempre va como en sentido contrario hacia donde la gente huye. Claro. Y es huir no solo, digo, ya más filosóficamente hablando, pues es huir un poco, pues, de tu vida como muy personal a veces, ¿no? Que tienes que estar es una disciplina muy Es importante. casi como, no cancelarla, pero como suspenderla, porque de pronto hay una prioridad más grande que tu vida Claro, personal, claro. Y ¿no? quienes tienen espacios informativos de lunes a viernes, por ejemplo, lo platicamos un poquito fuera del aire, el noticiero de 6 a 10 de la mañana de todos los días, por ejemplo, pues sí es muy demandante. O sea, más allá de la parte de la levantada, que es a las 4 de la mañana o antes, o que tienes que estar con otro ritmo, digamos, pues es la parte de la disciplina, ¿no? De tener la habilidad de manejar la información bien, de estar informado, de leer periódicos tempranísimo, de acostarte muy tarde para que no se te vaya nada, de tú mismo estar buscando tus fuentes, tus entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo para quien realmente creo que le gusta y le apasiona, porque si no, hay muchos que pues simplemente dicen no me gusta, ¿no? Y es válido también, o sea, tampoco es que uno sea el héroe, ¿no? O sea, hay quienes tienen otras profesiones y también es súper loable su actividad. Sí, y acabas de usar otra palabra que ha salido mucho aquí en la mesa, que es disciplina. Ujú, O sea, si no tienes la disciplina, y la disciplina es la que te va a hacer experto en algo. Y ahí está publiqué ayer, ya no me acuerdo si ayer o antes de ayer, la foto del surfista, ujú, que es genial, la del brasileño. Entonces investigué al fotógrafo y resulta que es una persona que se ha dedicado toda la vida, creo que tiene 30 años, por lo menos lleva 10 años ujú. sacando fotos de surf. O Wow. sea, este cuate es experto en fotos de olas y de surf. Bueno, Entonces, no es producto de la casualidad, claro. ni uno que es el número uno del mundo y que se da el lujo de hacer ese movimiento al salir de una ola, pero el otro está cazando ese potencial momento que lo tiene intuitivamente y tiene la técnica y los skills Ujú. para hacer esa captura que va a ser sin duda una de las fotos de deporte Históricas. históricas. Y pasa lo mismo con el reportero, ¿no? Ujú, Para cerrar este segmento, el reportero viene de una parte nostálgica, quizá de la infancia, de algo que le gustó, que le llamó la atención, que le viene en el ADN, pero luego se tiene que hacer. Tiene que tener la disciplina. Si no la tiene, no va a entender el oficio del reportero. Platícanos tu chamba actual, ¿no? Que es como un componente, un complemento de lo que estamos hablando del reportero. ujú. ¿Qué significa estar en la dirección de la información de MBS? Ujú. Y luego,
apúntanos un poco hacia el futuro. ¿Qué ves tú en el futuro, no solamente en tu chamba de hoy, sino en este mundo de la comunicación del hard news, ¿no? Que es Sí. de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. De esta parte de las noticias del día a día. Sí. Pues mira, yo ahora estoy sí en la dirección de información de MBS, ya tengo varios años ahí, y estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho porque a mí me ha ayudado mucho todo esto que hemos platicado de la formación, de la disciplina, del entender el oficio y haberlo practicado y seguirlo practicando cuando se puede, y el haber hecho investigación también. Ok. Que ese es otro punto bien importante que a veces se ha perdido un poco acá por el rush de todos los días. Ujú. Pero la investigación es fundamental y que hemos tenido grandes trabajos periodísticos en los últimos años, sobre todo de hechos de corrupción, Ujú. que creo que también vale la pena destacarlo, porque además cada vez es más difícil tener acceso a información, ¿no? Información pública, oficial, y ahora con la herramienta que es maravillosa, que es la plataforma del INAI, que bueno, ya para todo te contestan que es información de seguridad nacional y que no te la pueden dar. Pero Sí, claro. en sus inicios, que a mí me tocó empezar con esta práctica de reporteo y de hacer solicitudes y picar piedra también en ese sentido, pues me ayudó mucho para entender a mis compañeros reporteros, ¿no? Y desde ahora el armado de su orden de trabajo, somos un equipo de compañeras, casi todas somos mujeres, por cierto, que entendemos porque lo hemos ya vivido desde la otra parte. Entonces yo sería la primera en entender y en defender con garras y uñas, porque eso sí lo hago, a los reporteros que tenemos en la estación, porque la verdad no por, ahora sí que modestia aparte, pero son muy reconocidos en sus fuentes. Ajá. Y a diferencia de otros medios, por ejemplo, yo no los cambio tan a menudo de sus fuentes, más bien no los cambio de fuentes, la realidad es esa, porque a mí me gusta y nos ha funcionado porque están especializados en sus fuentes. Ok. Entonces tengo, por ejemplo, a un René Cruz que cubre seguridad y justicia y Suprema Corte y Tribunal Electoral y es buenísimo en su fuente y lo reconocen ahora sí que ante sus compañeros y ante las fuentes y entiende muy bien temas y procesos que son a lo mejor muy complicados de aterrizar al lenguaje, en este caso Ok. coloquial O de sea, es una radio. buena interfaz entre la parte técnica y el Exacto. lenguaje coloquial. Exacto, que es muy bueno. Y también tengo reporteros muy buenos en las cámaras, en diputados, en Senado, que se saben al dedillo el proceso legislativo y que si en algún momento hay alguna cuestión, lo que decíamos de las fuentes, yo sé que le va a hablar a un senador o a un diputado y que les va a contestar el teléfono, ¿no? O que le van a decir el dato o que nos van a ampliar la información, Ok. ¿no? Porque tienen esa sensibilidad. Entonces, yo entiendo muy bien lo que es andar en la calle sin comer, sin dormir, sin cenar, sin nada. Y lo que es estar haciendo, decíamos, estas guardias kilométricas, o también el glamour, porque hay quienes también a lo mejor, ya no, pero hace muchos años era un glamour cubrir presidencia, porque te trataban de lujo, viajabas en el avión presidencial y era pues todo lo que ahora se criticó tanto y por Sí. eso se quitó todo Se eso. quitó. Y pues ahora pareciera castigo, casi, porque Cubrir la son unas presidencia. fregas, ¿no? Ajá. Pues la mañanera tempranísimo y las giras del fin de semana y súbete a un avión y bájate de un avión y la gira y manda tu nota porque pues no nada más es ir a acompañarlos. O sea, es lo Claro. que decíamos, de ir y escribir y en la exigencia también que hay de la parte de las redacciones hacia los reporteros, ¿no? De que, oye, no me ha llegado tu nota, ¿no? O en el caso de nosotros, que es radio, que es tener 5 espacios informativos al día Ujú. en la estación y el tener esa demanda de las producciones de que, oye, necesito que entre al aire fulanito, sí, ahí te van sus audios, ¿no? Porque tienen que mandar audios, obviamente, y hay que Sí. procesarlos y hay que, pues es todo un proceso Y de tienen que ser producción. cosas calientitas, o sea, Sí, no puede ser claro. cualquier cosa. Por ejemplo, cuando Claudia Sheinbaum hace sus anuncios de gabinete los Ajá, jueves, sí. pues obviamente está ahí el reportero que la cubre, pero pues a los 2 minutos ya tiene que entrar al aire con la información Claro. porque pues tenemos que darla, ¿no? Sí. Entonces es justo esa parte de entender este oficio que nos ha ayudado y que hay veces que hay quienes no lo han hecho, pues se les hace fácil o se les, no sé, se les facilita el pedir cosas que a veces uno ve como imposibles de que pueda ocurrir, ¿no? Claro. No queremos que nos arme una nota tal y así dices, no, bueno, olvídalo, eso no No se hay puede manera. hacer, ¿no? Y yo sí, la verdad sí, en eso sí defiendo mucho el trabajo de ellos porque lo entiendo, Ujú. porque lo he vivido y porque lo he hecho, ¿no? Y Buenísimo. sí. Y ahora,
¿Hacia dónde va este mundo del hard news con todo lo que hay? Lo comentamos también afuera del aire, ¿no? Hoy alguien que tiene a lo mejor 19, 20 años consulta el tipo de cambio en TikTok. Sí. Y entonces, si eso lo consulta en TikTok, pues TikTok prácticamente es todo. Sí. ¿Qué están haciendo plataformas como la de MBS, tú como directora de información, pues para darle batalla a estas otras plataformas que son, no, o sea, la gente las busca y realmente a lo mejor no tienen toda la información como debiera estar, como nosotros, tú y yo sabemos que es entregar la información como corresponde, pero pues obviamente por el volumen de información que ahí se maneja, con que se diga algo, medio lo intuyen y vámonos. Claro. ¿Cómo está hoy en día el mundo del hard news y este tema de las plataformas y la inmediatez y la calidez que puede tener el radio, ¿no? Para hablar de tu medio. Pues mira, es subiéndonos, por supuesto, a todas estas plataformas. No podemos dejar a un lado la actualización, ya lo decíamos en todos los sentidos, y más en plataformas. En el caso nuestro, por ejemplo, pues hemos incursionado en todas las redes. Obviamente estamos en todas, ¿no? La que más demanda ha tenido últimamente es TikTok, por supuesto. Ajá. Muchas otras que ya van como muy más de salida, como Facebook, ¿no? Que ya los números pues te dicen que va muy para abajo. Pero TikTok va para arriba cañón. Entonces, lo que nosotros y lo que le falta, ¿no? Y las que vienen, además. Sí, también. Entonces, nosotros hemos buscado también hacernos, y que a mí esa es otra parte que me encanta, el hacernos equipo joven. Okay. Porque yo no me caso con la idea de que ya lo sé todo y yo les enseño. No, hombre, uno le aprende a los jóvenes y a los chavos muchísimo y me ha pasado, ¿no? Que, oye, no tengo idea. Cuando empezaba el TikTok, yo decía, a ver, ¿cómo funciona esta cosa? No tengo la más remota idea y me costó mucho trabajo subirme a eso porque pues no está uno acostumbrado, ¿no? La realidad es esa, pero tienes que aprender, ¿no? Y cómo tienes que manejar la información, en el caso nuestro, por ejemplo, con la perspectiva sólida, seria y rigurosa que tenemos. Yo a veces ahí entro en debate con los compañeros de digital, ¿no? Porque les digo, es que no aguanten, ¿no? Hace unas semanas que salió la información de la supuesta muerte de Jimmy Carter, por ejemplo, ¿no? Empezó la nota por todos lados y en redes y ya la habían subido y retuiteado no sé cuántos comunicadores y medios y hasta en la mañanera lo dijeron, ¿no? Y nosotros estábamos al aire en el noticiero, bueno, yo no, pero estaba Luis Cárdenas en el noticiero de 6 a 10. Y le digo a la jefa de información, le dije, aguas, esto no sé, a mí me suena raro esto porque esa carta está muy rara y entonces pues uno vive de hacer preguntas, ¿no? Claro. Y yo dije, no, esto está muy raro, la Casa Blanca no ha dicho nada, yo ya pregunté en la embajada y no me contestan. O sea, a mí me generaba inquietud. Dije, no lo suelten, espérense. O citen alguna fuente que lo esté difundiendo. Exacto. Entonces citaron al Universal, oigan, el Universal, bla, 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 ¿no? Pues acto seguido, dije, si mi colmillo no me falló, efectivamente, pues era una fake, ¿no? Y cayeron muchísimos medios en esa fake, hasta el presidente, ¿no? Wow. En algo que fue fake. Entonces yo insisto, o sea, sí, claro que están buenísimas las redes y el ex que todo lo difunde y más cuando son hard news. Sí. Pero pues hay que reportear un poquito más, hay que buscar más fuentes o por lo menos decirlo. Ya buscamos información. A ver, nosotros somos un medio serio, radio, y nuestra obligación es confirmar la información. Sí. O sea, así lo diga quien lo diga. O sea, no me importa si lo es haya dicho. El 1.0 del periodismo, ¿no? Confírmalo, ¿no? Simple. Entonces, a ver, la Casa Blanca no lo ha confirmado, ninguna instancia oficial de Estados Unidos, la Embajada de México tampoco, o sea, no puedes, aguanta, ¿no? Sí. O sea, entonces creo que nos estamos adaptando, o sea, creo que tampoco es que, por ejemplo, sale esta información, lo que decíamos de Carter, y no es de que no lo digas, o sea, sí dilo, pero compleméntalo con esa experiencia y contexto que tú debes dar como periodista serio de cómo está fluyendo la información. No te voy a decir que no lo digas, pero dilo con sus y eso asegúnes. Es ganarte la confianza de la audiencia. Totalmente. ¿No? Yo siento que esa es la única, o sea, insisto, no hay en esto fórmulas mágicas. Y la única manera que tienes de ganarte la confianza es así, siendo honesto, siendo transparente y prudente. Sobre todo eso, porque hay muchos compañeros que obviamente pues les ganan, ¿no? La ansia de que yo quiero ser el primero en dar la noticia. A ver, ya pasamos por eso hace cuántos años, ¿no? Sí, y de hecho, pues ya ser el primero. Ya la exclusiva, ya, digo, sí hay muchas, ¿no?
Pero yo creo que una Pero buena... cuando tienes una exclusiva, sabes que es exclusiva. Sí. Pero cuando la estás viendo en el periódico de enfrente, no es exclusiva. O sea, no, Sí. no tienes ese hype de, es que si no publico, caigo. Sí, No. sí, no, una exclusiva buena es cuando tienes una investigación Exacto. choncha que tú dices, ahora sí, este es de premio, ¿no? Sí. Y uno lo sabe, ¿eh? O sea, la verdad, uno sabe cuando trae una nota que dices, no, así, esta sí va para premio, esta sí va para esto. Y es bien padre a veces estar en esas situaciones, pero es muy riesgoso. También Ajá. quiero que esa parte, pues, nostálgica y bonita del periodismo también podamos tener como la visión de que ahorita ser periodista en México es de alto riesgo. O sea, un buen periodista, Sí. alguien que se dedica a cuestionar, que además ese es nuestro trabajo, Sí. corre muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos. Y digo, estamos en la Ciudad de México donde pues posiblemente tengamos una zona mucho más segura, Sí. pero yo lo veo con mis corresponsales y que esa es otra parte que me toca. Tenemos corresponsales en todo el país y tenemos corresponsales extranjeros también. Hijo. Y entonces yo tengo muchos compañeros que estamos en el mecanismo de protección a periodistas, ¿no? Por ejemplo. Entonces son compañeros que tienen que estar vigilados, ¿no? O por lo menos estamos en contacto permanente, sabemos de los riesgos que hay, sabemos de que hay veces que ellos no han podido entrar al aire con ciertas notas, con información, porque corre peligro su vida, ¿no? Y a Qué fuerte. veces es bien difícil entenderlo como cuando tú estás del otro lado de la cabina y tú sales al aire y dices, oye, pero ¿cómo es posible que el corresponsal no puede entrar? No, pues no puede entrar. Es que quiero que entre, no, pues no va a entrar. Pues no va a entrar. Y se acabó la discusión. O sea, ahí sí yo sí me pongo muy, muy estricta porque es cuidar su vida, Ya nada más. trasciende al tema de la nota y el periodismo. Ya estás hablando de la seguridad de una persona. Así es. Que eso lo platicábamos aquí y sí fue con Sam Adam, que decía, la Ciudad de México, algo así decíamos, se come todo. O sea, y deja pasar lo que quiere dejar pasar y no, o sea, sí es una burbuja, pero pues cuando estás en la Sierra de Guerrero, No, hombre. te enteras de unas historias que nunca llegan y no van a llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa parte que ustedes están del otro lado, que lo conocen, pues son responsables no solamente de un pedazo de información, sí, pero de la seguridad quien la tiene. Claro, claro. Y uno tiene que ser respetuoso, cuidadoso y entender las necesidades de su equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los que están ahí. Ellos son los que, por ejemplo, en Tamaulipas ahorita, ¿no? Pues una responsabilidad enorme, en el caso nuestro, pedirle una nota, ¿no? Porque yo no sé si eso lo está poniendo en riesgo o si eso le está generando, híjole, es que sabes qué, que si aquí leen o se enteran el cártel contrario que hablé de, puta. O sea, sí es complicada esa parte. Obviamente no es un trabajo de una persona, somos un equipo y creo que pues acá lo hemos manejado bien. Hemos tenido mucha suerte en tener compañeros muy valiosos. Ajá. Sí, porque también hay que publicar, o sea, no te puedes... Claro. Entonces, justo mientras te oías este punto medio de hasta dónde dices que sea atractivo y que a la gente le diga algo y hasta dónde no. Claro. Y ese punto medio, pues es de todos los días, no hay reglas, no hay... Sí. Hay sensibilidad y hay experiencia. Sí, sí. Y ahora nos pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Nuestra corresponsal, por ejemplo, Osmari Hernández, es la misma corresponsal de CNN, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, desde tiempos de Chávez, entendíamos muy bien la problemática y la censura y pues cómo se fueron acotando los medios y el riesgo que para ella implica, ya no digas hacer una pregunta, pararse en una conferencia de prensa de Maduro, ¿no? Como la que dio recientemente después de las elecciones, diciendo y asusando, ¿no? De nuevo a los medios y diciéndoles, yo vengo aquí a defender mi triunfo porque aunque ustedes no quieran, ¿no? O sea, ya el pararte en una conferencia de prensa de él y sabiendo qué medio representas, que es completamente el enemigo número uno. Completamente. Pues tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, pues sí tenemos esa, digamos, particularidad de tener compañeros que sí son muy, muy aguerridos y que les gusta mucho su trabajo y que están con nosotros y con condiciones a veces adversas, ¿no? Hemos cubierto un montón de sucesos bien importantes. O sea, a mí me tiene muy satisfecha con muchos logros que hemos tenido. Deja tú del rating, que es bien importante y que afortunadamente el público nos favorece mucho con su escucha y siempre estaremos agradecidos de ello.
pero sobre todo el uno sentirse satisfecho con esa labor social que también tienes como medio, que a veces se pierde un poco y se deja a un lado. Sí. Pero lo vemos mucho en situaciones de desastres como fue Otis, que ahí sí yo dije, yo sí voy porque voy a cubrir eso, porque no me lo puedo perder y necesito estar y entender y tener esa sensibilidad de verlo, ¿no? Con tus propios ojos y ensuciarte las botas y ver cómo está la familia y platicar con las personas que quedaron damnificadas, etcétera. O un sismo, ¿no? Que en el caso del 17 también fue una situación muy dura. Y en ese 17, y con esto cierro porque sé que tenemos que despedirnos, yo entendí en este 2017 del sismo. A mí me tocó vivir el sismo del 85. Sí. Yo era muy niña, pero me tocó vivirlo y me acuerdo perfecto. Y yo veía gente alrededor de coches con la radio encendida porque no había luz en sus casas, tratando de informarse y de saber qué pasaba. Sí. No había teléfonos, no había internet, no había absolutamente nada. Y este 2017, que me tocó también esta otra tragedia, me tocó ver una escena similar en la Condesa. Y ese día yo me di cuenta, pues claro que la radio sigue siendo vigente. El poder de la radio y en la pandemia. Y en la pandemia la radio creció. Claro. Y entonces dije, no, pues es que no todo está perdido, ¿no? A veces cuando decían, no, es que ya van a desaparecer los diarios, ya va a desaparecer la radio. Dije, no, es que no va a desaparecer. Nunca. O sea, espero, ¿no? No, sin duda. Pero yo creo que es un medio bien potente. Sí. No, oye, qué interesante. Muchas gracias, Sheila, por lo que has compartido. Me quedo con muchísimas cosas: nostalgia, disciplina, sensibilidad, cuidar a la persona, profesionalismo. O sea, has dejado una serie de mensajes y de experiencias brutales para quien nos escuche y que sepa que pues, el periodismo es un oficio de verdad con mucha profundidad y que te lo tienes que tomar muy en serio. No puede ser algo a la ligera. Y hay una pregunta que hacemos aquí a todo el mundo, que es también de las más importantes. ¿Cuáles son los tacos más ricos de la Ciudad de México? Esa es la pregunta más difícil que me han hecho en mucho tiempo. Sí, todo el mundo aquí cae, pero han salido unas notas muy buenas. Yo soy fan de los tacos al pastor. Ajá. Son mis favoritos. ¿Sabes? Hay unos en la Avenida Revolución, que hace mucho no voy, por cierto. Ajá. Pues en Avenida Revolución, no sé, sí, no sé el número, no sé, pero es una taquería chiquitita. Hoy me encanta eso. Ok. O sea, tengo muchos, ¿no? Ajá. Pero no sé si es porque ahorita se me antojaron, pero, sí. Pero son mis favoritos, son unos tacos al pastor. Ok. Pues buenísimo, pues ya vamos haciendo la lista y la vamos a publicar. Perfecto. Pues muchas gracias, Sheila, por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por todo lo que compartiste. Y pues nos podemos después reunir con algunos otros integrantes periodistas también y seguir dándole vuelo a la hilacha en este tema que da para muchísimo. Yo feliz. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ti. Esto es Comunicación 5.0. Gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.